Hola, mi nombre es Aldo Sales y aparte de ser tenista, emprendedor y papá, soy fundador de Desde Vestidores y host de Garra. Garra es una plataforma en la que contamos las historias que merecen ser contadas de mujeres y hombres que demuestran que nada es imposible y que con su ejemplo inspiran a nuevas generaciones a través del deporte a tomar acción y construir un legado. Te doy la bienvenida y espero que este episodio te impacte tanto como a mí. Empezamos. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con una de las personas más creativas que conozco y que más sabe sobre marketing y entretenimiento. Es alguien con una filosofía de desarrollo profesional muy interesante, amante de los deportes, de los Beatles y mi amigo. Juan Pablo es Head de YouTube para Hispanoamérica, responsable del crecimiento de usuarios e ingresos, así como del desarrollo de la región de América Latina, ayudando a los socios y a la economía de creadores a construir un negocio exitoso en YouTube. El invitado de hoy es Juan Pablo Robert. Pues mi estimado Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto verte. El gusto, no sé por qué no te di la mano, como si estuviera acá controlando un avión. Manejando. Es que es como un avión esto. Jugando ahí en Minecraft. Gracias nuevamente por cruzar la ciudad. Encantado de platicar aquí. La audiencia va a estar encantada porque es un tema muy interesante, pero sobre todo más que el tema que nos puedas tú compartir, creo que tu historia ya por sí misma va a ser algo, además de inspiradora, educativa. Entonces, muchas gracias nuevamente. Y antes que nada, primero, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Contento de estar aquí. Te lo decía antes de que empezáramos a grabar. Soy muy fan del contenido que están haciendo, a nivel video, a nivel texto. Alguien que ahorita está metido en varias industrias, una de ellas la de deportes. Me gusta lo que leo, entonces me encanta también venir a platicar de eso. También he aprendido mucho de ustedes en los últimos meses, año. Por ahí del año, sí. Del año, ¿no? Qué bueno, pues te agradezco. Viniendo de ti vale un poquito más, poquito nomás. Gracias. No, muchísimas gracias, en serio. Oye, y para empezar ya de lleno en nuestra conversación, me gustaría saber, o más bien preguntarte, de aquella ocasión en la que te diste cuenta que no sabías de nada más que de medios, y entonces dijiste, espérate, ¿no? O sea, a pesar de estar en un momento importante en mi carrera, que por cierto, hago una aclaración, yo conozco a Juan Pablo de Televisa desde hace muchísimos años y era el rising star, era el niño pródigo de Televisa. Y cumpliste, ¿eh? O sea, la profecía se cumplió. Oh, stop it. Entonces imagínate, después de un ascenso bastante considerable, ¿no? De becario a director, y decir, no, es que solo conozco en medios, tengo que salirme de mi zona de confort y buscar algo más. Cuéntame de esa experiencia, de esa decisión. Qué chistoso que últimamente me pregunten eso, como que digo, no tengo edad para yo estar hablando de experiencia, ¿no? Pero sí, así fue. Fíjate que a mí me entró como una crisis vocacional, como nos pasa a todos por ahí de mis 30 años, yo creo, por ahí. Y empecé a decir eso. En ese momento también hay que entender que el contexto del entretenimiento, con todo lo que engloba y de los medios de comunicación, era mucho más cerrado. Ahorita tienes las plataformas de streaming de un lado del otro, tienes las que son soportadas por suscripción, las que son por anuncios. O sea, como que ahorita hay una variedad en esa industria muy grande y esas personas están muy cotizadas. Pero en el momento en que yo estaba ahí, pues tenías 2 opciones en televisión abierta y 3 opciones más chiquitas en TV de paga y se acababa, ¿no? Entonces me empezó a mí entrar una crisis, como decir, es que ya me encasillé y yo lo que quiero es enfocarme en marketing y esto es un marketing distinto, es más B2B y es más de estrategia de contenidos. Entonces de repente me entró esa crisis de decir, se me están achicando las posibilidades, ¿no? Estoy metido en un embudo y no tengo muchas salidas. Y ahí me acuerdo que decidí yo meterme a un curso de outplacement y prácticamente lo que te diría el outplacement fue como ir al psicólogo profesional, no para hablar de los problemas maritales o personales, sino para hablar de los problemas laborales. Y me ayudó mucho a entender una frase que me digo y digo mucho, que es que los skills y la experiencia y la capacidad se tiene. Y eso no importa en qué industria estás. Y el conocimiento se adquiere muy rápido. Cuando yo transicioné de ahí, me fui a otra empresa de energía renovable. Yo no sé que ver. Nada que ver. Yo a los 6 meses ya era el vocero, daba entrevistas. Obviamente no era el mega experto a profundidad, pero también me di cuenta que en ese momento, haz cuenta, para ser un vocero necesitaba conocer lo suficiente, pero que naturalmente por estar ahí metido 6 meses de lleno, 8 o 10 horas al día, sabía más que el entrevistador. Entonces, claro, por supuesto que podía brindar información útil para
el periodista, para la audiencia, cosas así. Entonces, como que a mí eso fue lo que me pasó, que ahí descubrí ese hilo negro que todo el mundo de repente tenemos ese miedo de decir, tu capacidad te la llevas a donde vayas y el conocimiento, si tienes la capacidad, las ganas, la energía, lo puedes aprender relativamente rápido. El acervo de información ahí está. Los mismos procesos de la empresa te van a llevar a entenderlo, ¿no? Una cosa es que tú lo sepas, otra que luego en las entrevistas también el entrevistador lo entienda. Pero me dio mucha paz porque dije, no se te cierra el mundo. No, un poquito como por ahí fue. Y entonces, ¿cómo se da este camino? A ver, llegas de becario a director en Televisa, te sales a aprender a punta de fregadazos una nueva industria, un nuevo rol, un nuevo exposure, un nuevo todo. Y hoy en día eres una de las piezas fundamentales de YouTube en Hispanoamérica y que en mi opinión, como te decía fuera del aire, es probablemente el mejor barco en el que hay que estar cuando se trata de contenido en general, entretenimiento en general y, para lo que vamos a hablar hoy sobre todo, de contenido, de consumo de contenido deportivo. Entonces, ese se convierte en una doctorado, lo decías tú, ¿no? Sí. El crecer tu perfil y tu persona y que te llevó entonces al puesto pequeñamente importante que tienes hoy. Sí, pues la verdad es que son una serie de sucesos afortunados también, de cierta manera, porque muchas cosas dependen de tu trabajo, obviamente, y lo que haces, pero otras también dependen de para dónde sopla el viento, ¿no? Y en su momento, haz de cuenta, yo creo que para entrar a YouTube creo que importó mucho mi experiencia en Televisa. Yo en Televisa en algún momento estuve muy metido y me tocó desarrollar muchísimo el área de deportes, la parte comercial de deportes. Entonces eso te da currículum, efectivamente, y creo que llama la atención cuando llegué a entrevista a YouTube. Pero el seniority, si bien era director en Televisa, donde tuve que tomar las decisiones más difíciles y más retadoras de mi vida, fue cuando estuve en Enlight, en la parte de energía renovable, ¿no? Entonces, esa combinación creo que sembraron el terreno para que yo tuviera una oportunidad de estar en una empresa que además, si algo me pasa a mí, fue de las decisiones que tomé en algún momento de a dónde mover mi carrera, me gusta trabajar en algo que a mí me apasione. Si bien creo que tengo la capacidad de apasionarme por algo nuevo que si me lo pones enfrente me va a gustar, siempre es lindo llegar a un lugar que te apasiona. Y yo desde hace mucho tiempo en las noches, incluso antes de que estuviera toda esta explosión de tantos servicios de streaming, yo llegaba en la noche a ver YouTube y te estaba suscrito a mis canales favoritos y entonces era poderme a ver el feed de qué videos nuevos hay de lo que quiero ver, ¿no? Entonces, tengo por ahí mi canal de YouTube personal que no recomiendo que nadie lo vea, pero de videos personales, pero pues yo subía mis videos, sabía usar el Analytics, o sea, de cierta manera como usuario era consumidor y creador, lo quiero poner entre comillas porque cero creador, o sea, nadie me ve, pero sabía, ¿no? Y de repente cuando dicen, ahora ven y está de este lado, dices, uy, qué lindo, ¿no? Como sí, que claro. se alinearon las estrellas para que entrara una empresa que culturalmente me gusta, que el producto me gusta, y que como consumidor lo consumo. Entonces, eso, la verdad, sí, en eso me siento muy afortunado. Sin lugar a dudas. Y no, yo sí he visto tu contenido. Creo que eres de las personas más creativas que conozco. No porque estés aquí, pero de verdad. Así que vean su canal de YouTube. Oye, y hablando de YouTube ahora, ya hablábamos en Desde Vestidores antes sobre la evolución del consumo deportivo, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo ya no se ve el fútbol, por ejemplo, o cualquier deporte para ese caso, como antes, donde te sientas en la sala de tu casa todos juntos, porque probablemente no había una televisión, y chútate hora y media de fútbol con los comentarios de un par de personas o tres que están ahí y se acabó y listo. Hoy en día es abismalmente distinto y yo creo que YouTube es quien está generando en gran medida, no solo, pero en gran medida esta evolución. ¿Están creando nuevos fans? Sí, fíjate que me encanta la pregunta porque sí creo que hay muchos malas concepciones o entendimientos de lo que está sucediendo en el ecosistema deportivo a nivel mundial, ¿no? Escuchamos muchas noticias de repente de menos personas vieron el Super Bowl, menos personas están viendo la Liga MX, menos personas, y entonces empiezas a escuchar esto y escuchas también el argumento que yo estoy cansado de escucharlo de tenemos el attention span de Dory, ¿no? De 6 segundos, y entonces ahora la gente solo quiere consumir video corto. No, a ver, hay que poner cada cosa en su cajita. Nuestros hábitos de consumo de contenido en video sí han cambiado, pero cada uno está encontrando su propio lugar. Voy a hablar un poquito, no quiero que sea anuncio, ¿no? Pero YouTube ahorita está en un momento de multiformato. ¿Qué significa? Antes ubicábamos a YouTube como un video no largo, pero no corto. O sea, tenías videos de 3 minutos o de 18 minutos. O sea, tenías ahí un rango bajo demanda, nada más.
de repente empiezan los live streams y les empieza a ir muy bien. Entonces de repente la gente dice, no, también consume live stream. Y de repente lanzamos shorts que les está yendo espectacular, ¿no? Más del 75% de la audiencia ya los adoptó, ¿no? Este video vertical corto de menos de 1 minuto. Y en México acabamos de lanzar podcast y le está yendo fenomenal. Podcast fue casi un happy accident, ¿no? Porque en su momento creo que fue un tema donde lo platicas, está como parte de la estrategia, pero son de esas cosas que no fue de vamos a empujarlo, es... el algoritmo nos está diciendo, las audiencias nos están diciendo que consumen podcast en YouTube a pesar de que no estaba hecho para eso, ¿no? Entonces, bueno, desarróllalo para que los creadores lleguen y los usuarios lo consuman, lo puedan ver. Entonces, lo que empiezas a entender cuando tienes una plataforma, y creo que es una gran ventaja competitiva, YouTube sí lo puedo decir así, pero es que es una plataforma multiformato. ¿Quieres ver películas? Las puedes ver ahí. Puedes ver fútbol en vivo, lo puedes ver ahí. ¿Quieres ver el resumen, los goles? Hablando directamente el short donde nada más explican el detalle, ¿no? Y lo que vas detectando es que hay momentos de consumo. Y tú piénsalo como un usuario, como una persona normal. Nosotros, todos nosotros. En la mañana te levantas, no sé, te las ves, te vistes y tomas el automóvil para ir a la oficina. Y entonces pues, puedes poner YouTube Podcast. Y entonces vienes escuchando en el coche, es un momento de consumo donde te permite escuchar esto. Una plática un poco más larga, no tienes que hacer un video de, ¿no? Ya sabes, súper editado de 1 segundo, porque te da el tiempo a lo mejor mientras vienes en el coche para escuchar eso. Llegas a la oficina y a lo mejor pones YouTube Music, porque vas a escuchar de fondo la música y pones el player en tu teléfono, en la computadora mientras estás trabajando. Luego resulta que te vas a una sala de juntas porque tienes una junta de 2-3 minutos en lo que llegan las personas. Pues a lo mejor te consumes un par de shorts para llenar ese tiempo, ¿no? Y luego llegas a tu casa en la noche y lo que yo hacía, ahora sí quiero ver el video que sacó Luisito Comunica, ¿no? Por decir un ejemplo de que de repente son de 15 minutos y necesito ponerle atención. Y ya me puedo dar el tiempo. Y me puedo dar el tiempo de verlo, que no lo podría hacer en la oficina, en el coche, por supuesto que no. Entonces, hay momentos de consumo para el contenido audiovisual distintos donde requieren un compromiso de la audiencia distinto. No es lo mismo ver un short que ver un video largo, que ver una transmisión en vivo. Entonces, creo que es un tema de momentos de consumo y redondeando la idea de lo que estamos platicando, eso sucede creo que con los contenidos deportivos. De repente las personas ya no quieren ver 3 horas de un partido de fútbol americano. A lo mejor no, algunas audiencias, no significa que por eso solo 6 segundos, sí, claro. Pero lo que está pasando es que están consumiendo la NFL, por usar este ejemplo, en otros momentos. A lo mejor sí veo, ¿no? Pues cuando salen estos resúmenes que están muy de moda, donde vas cambiando de un partido a otro y vas viendo los highlights de uno y de otro en vivo, pero también lo ves bajo demanda. En el fútbol, a lo mejor no pude ver el partido porque estaba atorado en el trabajo o tenía una cena, no sé, o una comida. Bueno, pero me estoy metiendo a ver a YouTube los goles, porque además muchos de los que tienen los derechos suben los goles antes de que acabe el partido. Entonces ya puedo meterme y ver el gol que me perdí en la televisión en algún momento. Entonces no significa que esté perdiendo audiencias, es que las audiencias están comportando distinto. Lo que sí está pasando es que antes, cuando hablamos de contenido lineal, lo que tú hacías, y esto es increíble, perdón mi choro enorme, no, pero dale. Tú tenías, el contenido era el ancla y lo que provocaba es que tú atraías a las audiencias, ¿no? Entonces tú tenías un contenido un domingo a las 8 de la noche, lo sigues teniendo, sigue funcionando, por supuesto, pero lo que sucede cuando tienes esa dinámica lineal es que el contenido es el ancla que atrae a las personas a que se sienten en una hora específica, en un día específico, en la sala de su casa a verlo. Eso es muy bueno y logra esa masividad, pero tiene una gran limitación. Tienes que provocar un hábito en tantas personas para que logren eso. ¿Qué pasa con YouTube? En YouTube tú te metes cuando tú quieres y funciona en sentido contrario. Más bien, el ancla cada una de las personas es el ancla y lo que hace un algoritmo como el de YouTube es sugerirle contenidos que para esa persona son personalmente relevantes en el momento que esa persona desea, en el formato que esa persona desea, porque el algoritmo te va conociendo un poquito, tú vas buscando también lo que quieres o te metes a tus suscripciones. Entonces cambió total, o sea, es un polo opuesto de que el contenido fuera el ancla que atrae a las audiencias. Ahora lo que sucede es que la audiencia es el ancla y se le sirve y se le proponen distintos contenidos para que él consuma lo que quiere ver y descubra nuevos contenidos. Entonces lo que sucede en el ámbito, en todos los hábitos de entretenimiento y de contenido, pero en el deportivo es eso,
sirve también hasta como una parte de descubrimiento. A lo mejor no me interesaba un deporte y ahora lo veo. Kings League es un gran ejemplo. Claro. ¿Cómo empiezas a verlo? ¿De dónde empezaste a verlo? Pues, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Y tienes de repente, no sé si has visto, yo soy fan de estas cosas, pero que ahorita hay una competencia, un torneo de globos. No sé si has visto que no se cae el globo, ¿no? Pues eso probablemente nunca llegaría a la televisión. Sí, claro. Y hoy existe una posibilidad de que llegue a televisión porque surge de una plataforma como YouTube. Entonces, te permite masificar el nicho. ¿Y a qué voy con esto? Como es un tema personalmente relevante, a lo mejor no te da para tener un prime time en televisión, pero si lo pones en YouTube, las personas que les gusta eso lo van a ver en el momento que lo desean ver, lo van a disfrutar y probablemente, o sí sucede, bueno, no probablemente, pero sucede, muchos de ellos van a migrar a después verlo en vivo, en la plataforma establecida donde tenga que ser, puede ser YouTube o puede ser la otra. Entonces, es un círculo que si lo entiendes, quien no lo entiende parece que YouTube pudiera quitarle audiencia a esas cosas. No, la gente ya no ve el partido porque pues tiene el resumen en YouTube. No, es al revés. La gente se puede enganchar con ese deporte gracias a que tiene ese acceso, ¿no? El contenido tiene que ser líquido, tiene que filtrarse por todas las grietas porque vas a llegar a esas personas que no están en el prime time o no están en el momento que es el partido, pero pueden irse enamorando de esos equipos, ¿no? Entonces, creo que va un poquito por ahí. Sí, porque enalteces la experiencia del fan, a final de cuentas, ¿no? La famosa segunda pantalla o tercera pantalla, o ve tú a saber ya cuántas pantallas hay. Puedes ver, en efecto, otras perspectivas. Y, como decías, ahora la montaña va a Mahoma, entonces te permite, o más bien a muchas personas les permite disfrutar de algo que antes no disfrutaban, pero conocer algo que no conocían. Y es lo que estamos viendo también, cómo entran hasta la cocina de la casa de Messi, ¿no? Que antes pues no podías hacer eso. Antes ves la tele de silbatazo final y se acabó tu experiencia deportiva. Y hoy puedes conocerlos. Y eso que dices es interesantísimo, porque algo que hemos estudiado mucho en YouTube es el arco de fans, así le vamos. Es un arco porque tú empiezas, ¿no? desde una parte con el fan de Hueso Colorado que tiene aquí tatuado el escudo de los Pumas, y va a los partidos y no se pierde ni la entrevista, se sabe las alineaciones, apuesta. O sea, tienes este fan loco. Y creo que lo que había pasado en el deporte es que todo el contenido deportivo, casi todo el contenido se enfocaba en él, como de hacemos contenido para ese fan. Y entonces no abarcas toda la población. ¿Qué pasa con eso que dices de la casa de Messi? Empiezas a bajar en el arco de fans al fan casual, al esporádico, al que ve el mundial nada más y no vuelve a ver fútbol. Pero lo empiezas a enamorar un poco por ahí, ¿no? Entonces, de repente esa persona tal vez no se interesa en ver el partido completo, pero entonces es una persona que el fútbol ya hubiera perdido, ¿no? Ya era muy binario, ¿me ves o no me ves? Y ahora ya tienes a alguien que le interesa ver la casa de Messi, o quieres ver a Messi haciendo un challenge, ¿no? Entonces lo grabas ahí, está haciéndole un challenge en el entrenamiento. Entonces empiezas a abrir la posibilidad de que más fans lleguen a tu contenido porque los empiezas a enamorar desde un punto de vista que es relevante para ellos. Entonces, ya el fútbol, todos sabemos que el fútbol es entretenimiento, no el fútbol, el deporte, pero incluso lo puedes abrir más hacia lo social, cosa que antes no se nos ocurría tanto, y eso te permite captar nuevas personas que les puede empezar a interesar un deporte. Y por eso hemos visto deportes que crecen, ¿no? Un caso que es impresionante, la Fórmula 1. Fue por una serie de televisión, bueno, una serie de Netflix, que está logrando los crecimientos que está teniendo y por muchas cosas que son ahora sí que periféricas a las competencias de la Fórmula 1 que están logrando que hayan más fans. Totalmente. No fue por hacer mejores carreras, no fue o sea, está viviendo una época dorada en muchos sentidos también de los pilotos, pero es porque empezaste a hacer una novela alrededor de lo que sucede ahí. Y entonces captaste a alguien que no le hubiera interesado la Fórmula 1, la captaste por otro punto. Entonces es un ejemplo masivo, si quieres verlo así, de cómo otros contenidos te ayudan no a alejarte del contenido principal de esa competencia, sino al contrario, empiezan a sembrar esa semilla que si la riegas, acabas cosechando nuevos fans. Totalmente de acuerdo. Y ese ejemplo me encanta porque antes de Liberty Media, que comprara la Fórmula 1, me acuerdo que a Lewis Hamilton incluso lo sancionaron por estar haciendo, creo que ni siquiera estaban los Instagram Stories, creo que era Snapchat, veto a saber qué era. Y lo sancionaron porque tú no puedes estar generando contenido desde los de los pits. Desde el pit del paddock. Entonces, ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora puedes, como ya lo decíamos, entrar a casa de todos ellos y generar nuevos fans. Entonces, una plataforma como YouTube o las plataformas de streaming, incluso las redes sociales, ganan porque tienen muy buen contenido, tienen más seguidores cada vez más. Pero el deporte está ganando. Digo, al parecer todos menos el béisbol y ahorita platicamos de eso. Pero
Todos el deporte está ganando. Y a ver, a mí me pasó, yo tengo 36 años, no tengo 18, no soy de esta generación centennial que sigue mucho estas plataformas gringas como Overtime, como Wave, como todas estas que son highlights, como decías, ¿no? Para Dory, de poquitos segundos, y etcétera, etcétera, etcétera. Que ellos, Overtime, hicieron un imperio a raíz del básquetbol, ni siquiera colegial, de preparatoria. Sí. Yo siempre me ha gustado todo el deporte, el básquetbol y todo, pero me empecé a interesar todavía más en el básquetbol a raíz de Overtime, de ver ciertos highlights y todo. Dices, claro, entonces, ¿qué quiere decir? No solo estamos conquistando una nueva audiencia de chavitos que, los chavos de hoy se la pasan en redes sociales. Para nada. No. La experiencia se enaltece para todos y el deporte gana bastante, ¿no? Exactamente. Y creo que ese cambio de concepción es quien lo entiende y lo entiende rápido, logra grandes éxitos. El ejemplo que dices de prohibido que grabaran en Paddock y en Pits, pues pasaba con la FIFA, pasaba con muchas instituciones que querían tener tanto monopolio del contenido que lo que estabas, voy a hablar de marketing un poquito, pero tú tienes tu embudo de marketing, pues estabas matando la parte alta del funnel, que era pues empezar a generar awareness e interés de personas en tu contenido final, porque solo te enfocabas en el nicho, masivo, pero nicho, del que solo le gusta y es fan. Y en este momento empiezas a interesar a otras personas que llegan por otros canales que eventualmente te van a consumir. Entonces, si tú sabes construir esa dinámica de contenido líquido, por eso lo menciono así, pues no auguras un éxito seguro, pero logras captar a muchas personas que de otra manera no hubieran llegado. No hubieras llegado al básquetbol de esa manera. No, muchos deportes, como digo, puede ser el básquetbol que no te interesaba y ahora te interesa, pero puede ser la competencia de pegarle al globo y que no se caiga al piso. Totalmente. Hay el curling, ¿no? En Tokio fue una locura. En Tokio, en las Olimpiadas de Invierno fue una locura. El curling, de repente a la gente le interesó y mucho tenía que ver. Podías ver el video en YouTube y decías, está más coqueto de lo que yo pensaba, ¿no? Sí, claro. Porque entonces, es más fácil darte la oportunidad de verlo, ¿no? O sea, exacto. No vas a llegar a decir, ¿qué hora es el curling? A las 8:30 en el canal X, entonces me siento y lo veo. No, pues me llegó, ya no sé ni por dónde, entonces me doy el chance de probarlo. Y veo el highlight de 8 minutos o de 6 minutos o de 1 minuto, en vez de tener que ver las 3 horas, le agarro el gusto y entonces ya estoy dispuesto a sentarme 2 horas a verlo, ¿no? Oye, a ver, hablando de highlights, mencionabas la Kings League, que yo considero que es un fenómeno, bueno, no yo, mucha gente considera que es un fenómeno, y que sin duda, o yo creo, va a ir cambiando varios aspectos del fútbol. No quiere decir que ahora ya el fútbol no va a ser de 90 minutos, no, por supuesto que no, pero sin duda creo que va a obligar al establishment, a Gianni Infantino, a Javier Tebas de la liga, que antes se burlaba y ahora yo no creo que se burle tanto de Piqué, en fin. ¿Tú crees que estos nuevos formatos como la Kings League o incluso el campeonato de globos o lo que se venga en el futuro, Slam Ball, que también está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, va a obligar a innovaciones aceleradas en el deporte tradicional, por llamarlo de alguna manera? Yo diría que no necesariamente. A ver, aquí estoy jugando al futurólogo y nunca me gusta porque no puedo tener el conocimiento del futuro. Si lo tuviera, estaríamos ahorita otro lado sí, claro. Todos, ¿no? Pero Biff Tannen en Back to the Future. Siempre pienso en él. Siempre. Si tuviera el almanaque. No necesariamente porque hay más cosas en juego. A ver, puristamente sí. Si ves que algo te está haciendo mella y te está generando competencia y ves que está jalando audiencias que tú no estás jalando, la respuesta natural de nuestra mente es decir, voltea a ver qué están haciendo y replícalo o modifícate, ¿no? O tú, entonces... pero lo que hemos visto que sucede también, el que no conoce la historia está, ¿no? Condenado a repetirla, es que pues muchas veces tampoco cambia tan rápido. ¿Cuánto tiempo le costó al fútbol, y no creo que lo haya hecho bien, meter el VAR? ¿No? Cuando en otros deportes ha sido... lo mejor que le ha pasado al deporte, ¿no? Yo soy muy fan, en el tenis, que me encanta, que sé que nos gusta, pero en el tenis lo mejor que le pudo pasar era el tema de Legal View, sí. Porque te permitía que ya no hubiera una decisión de un juez de línea, que pudiera estar amañado o no, o sea, no estoy diciendo que, pero por un error humano, ver una pelota a 200 kilómetros por hora, si pisó la línea o no, mordió la línea o no, pues es dificilísimo. Ya tienes un sistema que lo hace mejor que un ojo humano. Esa tecnología es bienvenida. Entonces uso el ejemplo de la tecnología para que no necesariamente, y algo que por ejemplo aprendí muchas veces con el ecosistema de YouTube, es un contenido que ya está muy establecido. Y voy a hablar de YouTube nada más. Un creador tiene un contenido muy específico. Cuando intenta pivotear, hacer cosas distintas, a veces quien más lo detiene es la misma audiencia. Es impresionante, ¿no? Tú tienes a alguien
muchas veces es más fácil pivotear, hacer cosas nuevas para alguien pequeño, en tamaño del canal, en visualizaciones, que para alguien establecido. La misma audiencia a veces regresa a lo conocido y no le gusta el cambio. Entonces, no creo que sea tan fácil de como vemos que la Kings League le está metiendo y sacas tu wild card y entonces a empezar el partido y empiezas con un gol y casi es como un juego de serpientes y escaleras en algún momento. No necesariamente por eso tiene que replicar al fútbol, ¿no? Usando este ejemplo. Creo que hay cosas que lo positivo es que les va a ayudar. De entrada, creo que un paso importante es que el fútbol se cuestione lo que está bien y lo que está mal. A mí me gusta, por ejemplo, el intento, no sé si, pero que se está haciendo de evitar tanto tiempo muerto. Y entonces antes recuperabas en el tiempo de compensación 2 minutos casi como por fact, ¿no? No importa si ahorita pues, hay partidos en México, en Francia, donde pues, te agrego 15 minutos, lo vimos en el Mundial. Sí. ¿Por qué? Porque si perdiste 15 minutos te los va a devolver para que dejes de perder tiempo. Entonces... Pero son modificaciones, creo que en algo tan establecido que ojalá fueran más rápidas, pero creo que son paulatinas y no necesariamente creo que va a llegar un ente externo a modificarlo. Lo que llega es a que te lo cuestiones. Ya de ahí a que una institución tome la decisión de hacer un cambio o no, tiene que ver yo creo que más con temas políticos, sociales, de audiencia, no necesariamente porque tengas ahí alguien que te está haciendo ruido. Totalmente. Sí. Me gustaría que generara esa disrupción, pero las disrupciones muchas veces... a un establishment, no es tan fácil llegar y tendría que ser un fenómeno así de verdad, nos está dejando de ver el 60% de las personas porque ahora ver estos partidos, entonces sí te lo cuestionas, ¿no? Claro. No está ahí todavía. Claro, totalmente de acuerdo, Lo que sí va a cambiar es el deporte en cuanto a espectáculo, ¿no? Más, pues sí, más espectáculo, mayor componente de espectáculo, digamos, que el deporte, pero bueno, eso es otro boleto. Ahora, hablando establishment, Tú te metes a ver el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y hay, ya lo platicamos, muchísimos jugadores, Overtime, Wave, Barstool, etcétera, miles, que le han hecho muy bien. O sea, Barstool se acaba de vender en no sé cuánto dinero, ya no tengo idea cuántos millones. Vaya, son muy exitosas y generan una audiencia muy, muy relevante. En México o en Latinoamérica, y dime si aquí estoy diciendo algo incorrecto, todavía no se da un fenómeno así, al menos tan ampliado como en Estados Unidos, ¿no? Y tú te metes a ver el top 10 de los podcasts deportivos o de los canales de YouTube deportivos y muchos, aunque hay grandes casos de gente que empezó de cero y pum, ya es un referente, muchos son Toño Valdés, Quique Garay, Enrique Burak, etcétera, etcétera, porque, y yo supongo, se llevan a su audiencia. Pues entonces ahí hay algo que no me hace sentido, porque pues el establishment, digamos, de los señores, ni tan señores, porque a mí me encanta cómo narra Toño Valdés, dice, yo quiero escuchar a Toño narrando un partido o analizando un partido. Entonces voy y lo sigo ahora a YouTube o a Spotify, a ver a dónde, ¿no? ¿Por qué se está dando ese fenómeno aquí en México y en Estados Unidos es al revés? Es un fenómeno complejo. No creo que sea tan blanco y negro en ese sentido. Porque sí, quieres ver a Toño de Valdés, pero estás viendo a Toño de Valdés en otra faceta de entrevistador, cosa que nunca habías visto, ¿no? Entonces, tal vez no es tan el establishment como lo mencionas. Es él teniendo un espacio que antes jamás no podía tener. Claro. Antes no se le permitía, ¿no? Y ahora ya tiene su propio espacio, como sus redes sociales, ¿no? Su canal de YouTube. Entonces, primero creo que esa es una gran diferencia. Segundo, la verdad es que yo creo que Estados Unidos en específico, si te comparas contra ese mercado, es un mercado muy distinto en muchas cosas. Incluso desde cómo se manejan los derechos. En México, los equipos le venden los derechos a las televisoras y quien se encarga de todo eso son las televisoras. Y tienes ligas como la NFL en Estados Unidos, que no. Quien maneja los derechos y todo es la NFL como un paquete y se maneja de una manera distinta. Entonces, eso afecta mucho las dinámicas de entrada del deporte y de cómo se promueve a que suceda. Segundo punto, sí, yo creo que en Estados Unidos están locos en el buen sentido por el deporte, ¿no? Aquí no te imaginas, porque tampoco está la infraestructura, pero aunque estuviera, no tenemos una cultura tan deportiva, ¿no? En Hispanoamérica, en especial hablando de México, pero de repente pues no tienes una persona que se puede interesar en ver un deporte. O sea, creo que sucede mucho y se menciona en muchos lados que somos como fans de ocasión. Justamente somos en el espectro de fans fan casual. Llegan los Juegos Olímpicos y todo el mundo se vuelve experto en jabalina y experto en tiro con arco, pero acaban y te mueves a lo que sigue. Y llega el Mundial y todo el mundo domina el Panini y conocen a todos los jugadores, pero se acaba y ya no sabes qué pasa con los jugadores hasta dentro de 4 años. Entonces, de repente creo que somos menos intensos en el consumo deportivo y eso representa un reto para Hispanoamérica.
Porque es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Uh-huh. ¿Qué necesitas primero? ¿Que estén los fans o generar una plataforma de contenido atractivo? La verdad es que la respuesta es bien difícil, porque por un lado dices, no, métele insumos, métele lana para que hagas un torneo del deporte que sea espectacular y que la gente llega. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar esa inversión? Claro. O sea, perder dinero para que logres posicionarlo de esa manera y entonces empieza a ser redituable, ¿no? Uh-huh. ¿Quién se atreve a hacer esas inversiones ahorita? Sí existen, pero son pocos, en especial en un mercado así. ¿O qué tanto tienes que esperar que sea un poco como por generación espontánea, que le empieza a gustar a las personas, ¿no? Kings League conectó con algunas audiencias y entonces ya le puedes invertir algo, pero que ya está como con un proof of concept, ya está un poquito probado, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa en Estados Unidos es que tienes muchas cosas que tienen que ver con el deporte, pero también externas, como la economía que te permiten eso. Los economics del deporte en Estados Unidos son muy distintos a todas las demás partes del mundo, claro, donde el básquetbol colegial, o como dices, de preparatoria, es redituable. Uh-huh. Yo no me imagino aquí que se transmita por la plataforma que quieras el partido. Todavía me encantaría, claro, pero que se transmitiera un partido de preparatoria entre La Salle y la UNAM y llegaran a llenar un estadio, ¿no? Sí, aquí claro, van a apoyarte tus papás y tus hermanos con sus matracas. Entonces, creo que es complicado porque es que tanto hay apoyo al deporte, que tiene que ver con muchos temas muy complejos, pero también tiene que ver con el interés de la audiencia. Pues lo apoyo si hay gente que me ve. Entonces, exacto, entras en esta dinámica que creo que es compleja, que en Estados Unidos por 1000 razones se ha dado y que no digo que no se pueda dar por ejemplo, en Hispanoamérica, en México, en Argentina, en Colombia, pero es otro camino. Como que creo que sería muy difícil poder replicar lo que se ha hecho en Estados Unidos con los deportes. Es un gran punto, sí, tienes toda la razón. Y eso me lleva a pensar también sobre un tema que me tiene obsesionado y es el deporte femenil, ¿no? Por un lado, considero que es un gran negocio por la etapa en la que está, pero por otro lado digo, puta, es que, como mucha gente también lo dice, es sumamente difícil ser fan de cualquier deporte femenil. Quizás el fútbol un poquito menos últimamente, pero si eres fan del deporte femenil fuera del fútbol o el tenis, puta, la vas a pasar muy mal porque cómo lo ves, cuándo lo ves, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decías, ¿no? El huevo y la gallina. Hoy yo, Aldo Sales, quiero ser fanático, quiero seguir, por ejemplo, al Angel City FC de la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Está bien perro. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Quizás hace falta más contenido. Y estoy hablando del Angel City, que ya está en la esfera más alta, ¿no? Pero en general, pues yo no puedo ser fan si no está ese contenido. Pero yo, ahora, como creador de contenido, también digo, híjole, como decías, no sé si me voy a aventar ahorita a hacer un medio de deporte femenil porque probablemente va a tener muy pocos fans al principio y ninguna cartera aguanta. Entonces, es un balance bien raro, pero lo que mi pregunta, o no sé si es pregunta, más bien ya es aquí pensamiento out loud, hace falta que entonces no uno ni dos, sino mucha gente se aventure a invertir en o crear contenido o abrir esas puertas al contenido de deporte femenil, en este caso las televisoras o las grandes plataformas, y que entonces se generen los fans y entonces ya todos vivamos felices y creciendo uno a uno. ¿O tú cómo crees que se te va a dar esa relación? Sí, es complejo y hay que entender también el ecosistema de medios que existe actualmente en el mundo entero, ¿no? Uh-huh. Se acentúa en lugares como Latinoamérica, donde, por ejemplo, aunque hay una penetración brutal de TV de paga, es menor que la que... O sea, en Estados Unidos desde 1990 tenías un sistema de TV de paga. Y aquí en México sigue creciendo todavía. De repente tiene una caída en los últimos 2 o 3 años, pero los sistemas de paga tienen 60 y tantos % de penetración en México. Es alto, pero todavía tienes un 40% de la población que no tiene una TV de paga. Y ya tienes ahora streaming service que empieza a entrar en ese juego, ¿no? Y a cumplir un poco esas funciones. Entonces, lo primero que... O sea, me voy a ir a muy básico, ¿no? No quiero que parezca como clase, pero ¿de dónde generan dinero los deportes? Hay... De los deportes y muchos contenidos. Tienes 2 esferitas de donde puedes sacar dinero. De los fans, entonces cobra una suscripción, llévalos al estadio, véndeles la playera, una suscripción para ver el contenido, o de la publicidad que venda quien transmite los derechos. Entonces, básicamente tienes publicidad y fans, ¿no? Claro. Para jalar dinero. ¿Qué creo que puede estar pasando en el ecosistema deportivo? Lo primero es... Estábamos acostumbrados en un lugar como Hispanoamérica, como Latinoamérica, a que el contenido deportivo era gratuito. Uh-huh. El gran éxito del fútbol en México fue construido adrede, ¿no? Entonces, tráete un mundial a México en el 68 y entonces invierte y pone una persona que genere la CONCACAF. O sea, la CONCACAF se creó por eso, se trajo el mundial por eso. Entonces, lo que hiciste es sembraste la necesidad y hoy sigues
O sea, el fanatismo del fútbol que existe hoy no existía en 1960 en México. Hace muy poco tiempo el fútbol no era lo que era, ¿no? Tú pensarías que nacimos jugando fútbol los aztecas. No, es muy reciente porque alguien se enfocó en hacer a la gente fan de esto porque detectó una oportunidad. Pero en ese momento el mundo era más fácil porque todo era por publicidad. Ahorita tienes esta disyuntiva y está bien difícil. No creo que una respuesta correcta es, ya adquirí los derechos de un contenido, ¿no? Puedo ser Casemiro en Brasil, que tiene su canal KCTV, que pasó 22 partidos del Mundial en YouTube Brasil gratis. O sea, ya un creador tuvo la oportunidad de comprar derechos digitales y pasar 22 partidos del Mundial en YouTube en Brasil. Y fue una locura, ¿no? Entonces ya tienes la oportunidad de que ya entras en ese juego, ¿no? El creador o la televisora. Pero entonces viene la segunda pregunta. Ya adquirí los derechos. ¿Ahora cómo recupero esa inversión? Que además es muy cara. Entonces, o la traigo por publicidad o la traigo por suscripción del usuario o por las dos. La ventaja de la publicidad, mucha gente de repente se queja de la publicidad. No, es que otra vez otro anuncio. Bueno, entonces paga por verlo. Exacto. No, pues no me alcanza. Entonces, beneficencia esto, güey. Pues todos tenemos que estirar un poco, desde el usuario, las marcas, los contenidos. Pero el tema de suscripción, si bien fue una ventana que se empezó a explorar mucho en los 90s, ¿no? Existe el pago por evento. Ahora, en vez de pasarte todos los partidos de fútbol en TV abierta, hay unos que van por TV de paga y otros que van por una todavía más restringida satelital, que empezó a provocar que hubiera un ingreso importante por suscripción. Entonces, empiezo a tener dinero por suscripción. Pero eso siempre tiene un lado oscuro en la moneda. Y eso es que te permite menos acceso. ¿Cómo? Porque al ser suscripción tú tienes un paywall, tienes una puerta que dice solo lo puedes ver si pagas. Entonces me quitas mi oportunidad de descubrirlo, de masificarlo y lo voy volviendo de nicho. ¿No? Un caso que pasa es la Champions, es muy grande y todo, pero ahorita sí ves de repente algunos partidos en televisión abierta, pero se va restringiendo. Y el mismo fútbol mexicano, hablando que estamos aquí, se va restringiendo porque antes podías ver todos los partidos en televisión abierta. Tú tenías una antena de conejo y lo veías. Ahorita no. Claro. Ahorita si quieres seguir a tu equipo, además es cuando juegas de visita, pues ahora tienes que tener tu DN y tienes que tener ViX. O sea, entonces tienes que tener el canal de tu DN, tienes que tener ViX, tienes que tener Fox Sports, tienes que tener ESPN. Y antes tenías Televisa y TV Azteca, ¿no? Y era abierto, ¿no? Y ahorita, y sí tienes Televisa y tienes TV Azteca, obviamente, en esa ecuación. Entonces, por un lado, quieres que tu audiencia crezca, pero por el otro lado necesitas traer los pesos y los centavos. Entonces, si lo pones bajo una puerta de suscripción de paga, pues no vas a permitir que lleguen las masas que llegan en una televisión abierta. Claro. Entonces, creo que esa es la complejidad de lo que hay detrás. Es, bueno, ¿cómo hago para que suceda? Kings League se me hace un ejemplo otra vez, perdón que regreso, pero yo creo que parte medular de su éxito que fue que dijeron, el negocio no va a estar en vender los derechos de transmisión. Eso se los vamos a dar a los creadores que son dueños de los equipos y que lo pongan en sus canales que ya tienen un alcance brutal en YouTube y que la gente lo pueda ver gratis. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente la gallina de los huevos de oro, que era la venta de los derechos, estás viendo un modelo de negocio que sí está siendo disruptivo y que ahí sí, en eso podemos discutir. Yo creo que sí pudiera cambiar mucho y está cambiando ya. El hecho de que FIFA le haya vendido los derechos a Casemiro en Brasil es un claro ejemplo de esto, ¿no? En vez de a Globo, te da a entender ya está cambiando ese ecosistema de los derechos donde sí te importa y sí sigue siendo la gallina de los huevos de oro la venta de los derechos, pero hay muchas cosas alrededor de eso que no son los derechos. Claro. Y que te pueden generar el negocio. Y un poquito que creo que sí, YouTube lo que ha logrado, junto con los que... YouTube no es un medio de comunicación per se. O sea, YouTube es una plataforma tecnológica y quien decide subir los highlights son los dueños de los derechos. Claro. Tú ves a Televisa Univisión subiendo los derechos, a TV Azteca, a Imagen, a Fox Sports, a ESPN. Todos los que tienen derechos deportivos, ellos... por una decisión de audiencia y comercial, porque ganan dinero de eso, suben los highlights a YouTube. No es que YouTube compró los derechos, claro. ¿No? Pero lo que como plataforma tecnológica logra YouTube es esa democratización de esos espacios y de ese contenido y, de cierta manera, redemocratizar el deporte, ¿no? Porque no hay un paywall como tal para poderlo ver. Entonces, ese es el juego que yo creo que se tiene que jugar. Ese es el éxito de la Kings League que hemos platicado mucho el día de hoy. Es, si quieres construirlo, pues no te vayas, desde mi punto de vista, no te vayas por la venta de derechos. Vete porque encuentra las plataformas que permitan redemocratizar o democratizar por primera vez esa competencia y ya después te podrás dar el lujo de ver si le pones un tema de suscripción o de vendérselo a X o Y televisora, ¿no? Pero el hecho de que entiendas esa diferencia
Y esa problemática de decir, bueno, es que si no le pongo un pago por suscripción, no voy a recuperar los derechos, le voy a perder, no es negocio. Esto es una encrucijada bastante compleja. Y entonces, ¿tú cómo verías una aplicación directa a la creación de una audiencia mayor en el deporte femenino? Tienes razón, por ahí empecé la pregunta y me desvié, pero la teoría es la misma. Lo que sucede es con los deportes y competencias femeninos, están en esa misma disyuntiva. Por un lado, quieres que sea un negocio rentable ese deporte, pero por el otro tienes que tomar la decisión de dónde vas a obtener ese dinero. De suscripción, está complicado democratizarlo, o teniendo una plataforma que te da esa audiencia y lo empieces a conectar. Me gusta, y creo que lo aprendí de ti, de hecho, pero me gusta alguien tiene que romper el ciclo vicioso, entonces hay que poner el dinero primero. Uh-huh. Yo sé que es difícil, pero pues el dinero está. Entonces tienes el US Open, que ya tiene el premio igualitario hombres y mujeres. Es un gran primer paso. Oye, ¿eso es reditable? Tal vez no, tal vez sí, a lo mejor le va a mejorar las audiencias, no lo sé, ¿no? Y es el tenis donde sí hay más todavía audiencias en mujeres que en otros deportes. Uh-huh. Pero si tú empiezas a hacer eso, vas a empezar a inyectarle dinero a que empiece a generar atractivo, ¿no? En un caso personal, y me atrevo a decirlo, yo veo el tenis de hombres, de mujeres, pero me ha gustado más el de mujeres porque ahora he visto la serie de Breakpoint, ¿no? Entonces, he conectado con tenistas mujeres, con Ons Jabeur, que antes no hubiera conectado, claro, como con un Roger Federer. Entonces, es justamente eso es. El primer paso, ¿quién lo tiene que dar? ¿Son las deportistas, las mujeres? No. O sea, yo sí no creo. Ellas ya están ahí, están hambrientas, tienen para demostrar, tienen unas capacidades brutales. Pues le toca a la industria empezar a darles ese lugar, porque además por donde van a crecer, hace rato hablábamos, ¿no? Como el gran paso que empezaron a dar hace unos años los dueños de los derechos y las asociaciones de los deportes y las federaciones ya entendimos que si bien la transmisión en vivo es el estandarte, hay contenido periférico que también nos va a generar negocio directo e indirectamente, la venta de playeras, la ida al estadio, los patrocinios, los clips, los highlights, todo esto. Uh-huh. Ya empezaron a entender esto, que decíamos, ya puedo grabar en vestidor siendo un jugador, que antes lo tenía prohibido. Ya sabemos que eso ayuda a tu industria y a tu deporte a crecer. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso exactamente? Si se te están acabando los partidos de femenil, masculinos, pues pon femeninos, no. Y a lo mejor por ahí empiezas a crecer nuevos nichos, porque a lo mejor puedes atraer más mujeres también como audiencia. Entonces es una inversión que se tiene que hacer, tienes que creer en ese producto para meterle, para que también tome. Y ya si me pongo radical en una idea que yo siempre he pensado hay ciertas competencias donde la diferencia física que sí existe entre un hombre y una mujer es irrelevante. Uh-huh. Y entonces y sin embargo seguimos teniendo deporte masculino y femenino, ¿no? Entonces me voy a ir tiro con arco. Uh-huh. ¿Qué diferencia? No lo sé, a lo mejor si hay alguien que sepa, que lo ponga en los comentarios y lo leeremos juntos, pero ¿qué diferencia de sexo existe para que seas mejor en tiro con arco, claro, uno que otro? Tal vez deberíamos de borrar el que haya la competencia de hombres y mujeres, y es de seres humanos, a ver, claro, quién es el ser humano que mejor tiro con arco y va a ser mujer o va a ser hombre. Es irrelevante el sexo, ¿no? Entonces, de repente yo también me cuestiono, digo, entiendo que hay deportes que por la misma constitución física, si quieres hacer que sea paridad, pues está más difícil poner hombres contra mujeres en la misma competencia, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras competencias, Fórmula 1, ¿no? Tendría que haber es predominantemente hombre, nada, claro. Que puede ser una mujer la que maneja y lo va a hacer igual de bien o mejor, y puede haber la nueva Lewis Hamilton, puede ser mujer, ojalá, porque no hay algo que te limite tu sexo para ser la mejor en Fórmula 1. Está haciendo ahí sí un establishment segregacionista sexual, me explico, sí, claro, machismo. Claro. Entonces, también creo que si tú me preguntaras dónde encontrarías ese camino, sé que es muy radical para muchos, a mí se me hace obvio, pero diría, lo primero que haría es voltea a ver los deportes donde no hay una diferencia física sexual y explore ese camino. Sí, porque aprovechas ya los ojos y oídos que están en ese deporte y entonces se va ampliando. Y entonces no buscas al mejor hombre en el planeta en esa disciplina, buscas al mejor ser humano en esa. Y pues ser hombre, pues ser mujer, ¿qué más da? Claro. Y entonces lo haces mucho más inclusivo. Y entonces no tienes que ahora estar ofreciendo un premio igualitario, entonces son 2 premios, no, haz un gran premio, el que sea el que tienes que dar, un gran campeonato y súmalos, ¿no?
¿Qué deporte es el que más practicas? Tenis sin duda. ¿Cuántas mujeres no son mejor que tú en el tenis? Bastante. ¿Por qué no pueden jugar juntos? ¿Me explico? Sí, Entonces, claro. Tal vez a otros niveles hayan otras situaciones hasta de altura, ¿no? El hombre es más alto y predominantemente hasta en el saque te ayuda. O sea, no sé si el tenis sea el caso. Pero ¿cuántas disciplinas no hay que de verdad pudieran estar todos en la misma bolsa? O sea, ¿por qué hacer 2 bolsas? No, haz una. ¿No? Que por ahí la ATP y la WTA están en pláticas de unirse, pero no unirse en la cancha, unirse como organizaciones. Al menos ya es un primer paso. Es un primer paso, pero la cancha... Exacto. ¿Qué onda? Júntense, me explico. O sea, de verdad hay muchas competencias, muchas disciplinas deportivas donde la diferencia del sexo no afecta al performance. En esas podríamos empezar por ahí. Total, me encanta. ¿No? Te voy a robar este estandarte. Por favor. Me encanta, no lo había visto de esa manera. Como Está buenísimo, buenísimo. Oye, Juan Pablo, pasando ahora a un tema más filosófico, tengo unas preguntas acá y quisiera preguntarte si pudieras tú tener una comida, una cena, una reunión, unos drinks con cualquier personaje del mundo deportivo histórico, vivo o muerto, el que sea, y le pudieras pedir una cosa, ¿con quién sería y qué le pedirías? Híjole, creo que me la pones bien fácil. A ver. Con Roger Federer. Sí, ya sabía. Sí, perdón, yo sé que quieren una respuesta más linda. Es que hay pocos fans. Voy a decir una ñoñada, pero es que Roger y yo podríamos ser amigos. Tenemos el mismo sentido del humor. ¿Verdad, Roger? No me cae. Se me hace un ser humano espectacular. ¿Y qué le pediría? De verdad, la foto, porque no tendría nada más que pedirle. ¿No? Bueno, si me quiere dar un par de millones de dólares para pagar la hipoteca, está ideal. Pero no. Es una persona que me encantaría tener una plática con él, llevarlo a cenar o que me lleve a cenar o irnos a cenar y platicar más allá de lo que hay enfrente de las cámaras que tienen que cuidar. Quiero conocerte como ser humano porque considero que es un gran ser humano independientemente de lo deportista que es. Totalmente. Sí creo que es lo que más feliz me haría. Bueno, hay muchos en la lista, pero que disfrutaría así. Sí, claro. Yo estoy igual, pero con Nadal. O sea, la misma historia, pero con Nadal. Oye, ¿qué es éxito para ti? Híjole, el bienestar. Me siento como en James Lipton que hace estas preguntas al final, ¿no? Para mí el bienestar, lo he platicado mucho con mi esposa y es el éxito no tiene techo. Uh-huh. Y entonces, ¿hasta dónde se vuelve avaricia? ¿Hasta dónde se vuelve hambre, sed y adicción al poder? Uh-huh, uh-huh. Para mí el éxito es cuando dejas de preocuparte y puedes seguir trabajando, invirtiendo, lo que puedas hacer para que puedas tener la vida que quieres tener. Y eso no significa yates, lujo, quiero tener una vida con bienestar, donde me sienta tranquilo, donde no estés preocupado por pagar la renta, pagar las escuelas, simplemente que puedas enfocarte en lo que tienes que hacer, ser bueno en eso, apasionarte, que te guste lo que haces, que no tengas que sufrir para llegar a eso, que no te saque canas verdes, que no te quite años de vida. Para mí ese es el éxito. Tal vez para algunos eso sonará mediocre, pero para mí el punto es, pues yo lo que quiero es tener una vida feliz. Me explico, es muy corta como para estarla sufriendo. Y cuando logras ese punto donde ya estás bien, ese es para mí el mayor de los éxitos. Porque además, cuando llegas a unas esferas tan más altas, pierdes muchas cosas. Claro. Entonces pierdes la privacidad, pierdes tiempo de calidad con tu familia. Entonces, si existiera, que es muy difícil, el balance entre que puedas estar con tu familia, con tus seres queridos, que hagas actividades que para ti son recreacionales y te dejan espiritual, físicamente, mentalmente, emocionalmente, y no te tengas que preocupar por cómo llevar ese estilo de vida, para mí ahí ya eres la persona más exitosa del planeta, aunque no entres a la lista de Forbes, pero ni por tantito. Comparto muchísimo eso porque estamos educados desde hace mucho tiempo a que el éxito se ve en lana o en puestos o en trofeos y no necesariamente, ¿no? No. Totalmente de acuerdo. O sea, para mí que es éxito que puedas tener una calidad de vida y ver a tus hijos crecer. Claro, sin duda. ¿Me explico? Porque para mí no sería un éxito tener los millones de dólares en la cartera. Sería muy lindo. No le tengo asco al dinero, pero a costa de ver a mis hijos crecer, no. Jamás, de acuerdo. Oye, este podcast se llama
garra, porque es mi filosofía personal de vida, ¿no? O sea, mi papá siempre nos decía que vivamos la vida con garra y demás, y yo veo la garra como esta manera de vivir con mucha hambre, pero como de siempre ser mejor que tú, de ir un pasito más allá, etcétera, etcétera, etcétera. Para ti, o más bien, ¿tú cómo vives tu vida con garra? Creo que soy muy pasional. Cuando algo me interesa, me clavo brutalmente. Para mí esa es la garra, ¿no? Para algunos es más un tema de struggle, de lucha, de voy a dar más, ¿sabes? Y creo que en mi caso, y será para muchos, pero es un poquito al revés. Es como me apasionan las cosas, entonces le dedico la energía, el tiempo. Entonces, de cierta manera, te podría decir, no había pensado en esto tal cual, pero siento que para mí la garra es una consecuencia más que una actitud. Le entro con garra a las cosas. ¿Por qué? Porque me he permitido, o lo que constantemente me trato de recordar es tratar de seguir viendo el mundo con los ojos de un niño, que me siga maravillando todo lo que enfrente. Y eso me genera pasión, y entonces eso me genera garra. Por eso digo que para mí la garra es una consecuencia. No para todo el mundo, porque además por personalidad puede cambiar. Pero para mí creo que la garra es una consecuencia de que me apasionan las cosas, ¿no? Me encanta, me encanta. Te voy a robar muchas definiciones hoy. Ya vas a cambiar muchas respuestas. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo, Juan Pablo. No sé si algo que te gustaría agregar. No, gracias por el espacio también, por la confianza, y felicidades también por los contenidos que están haciendo. Me encanta. Y sí quiero mencionarlo, el impulso tan fuerte que están haciendo hacia el deporte femenino. Se necesita más de eso. No es un camino fácil, pero creo que lo están haciendo, está muy bien. Creo que las plataformas están ahí. Creo que ahí tienes un YouTube, tú y muchos creadores y muchos que te permite empezar a encontrar nuevos deportes. Qué padre que el contenido que la gente pueda consumir sea deportivo, porque es algo muy sano, ¿no? Por definición, eso te lleva también a la acción, te lleva a que tú empieces a practicar ese deporte. Entonces, entre más se pueda hacer y entre más podamos reducir ese gap y borrar esa línea que todavía algunos creen que el deporte es exclusivo de los hombres, que es una tontería pensar, pues contenidos así creo que lo pueden ayudar. Entonces, al contrario, agradecerte por el espacio, de agregar mi granito de arena al respecto, y pues nada más. Granote. ¿Dónde te puede seguir la gente? No soy muy, bueno, sí tengo mis redes sociales, pero la verdad, curiosamente, me da hasta como pena a veces decirlo, ¿no? Pero donde más gente me lee es en LinkedIn. Eres bueno. El Facebook de los señores, ¿no? Lo decían en un podcast que me invitaron. Porque en otras redes, por ahí tengo Twitter también, Juan P. Robert, lo uso ya poco, pero ahí de repente pongo algunas cosas. LinkedIn es donde más, de este tipo de cosas es donde más pongo, porque las demás redes sociales las uso mucho más a título personal. Si te metes a mi Instagram es aburridísimo porque solo subo fotos bonitas, o sea, no subo contenidos, no subo nada, son fotos que tomo y que me gustan, de paisajes, de animales. Entonces, no, la verdad es que si hay que establecer algún lazo de comunicación, sería por LinkedIn. Y síganos, se van a ver enriquecidos, lo digo por experiencia propia. Muchísimas gracias nuevamente, Juan Pablo. Gracias a ti, Aldo. Y gracias a todos. Esta fue una historia más de garra, una producción de Desde Vestidores. Síguenos en Instagram y TikTok como @desdevestidores y no olvides suscribirte al canal de YouTube para recibir todo el contenido sobre el backstage del deporte mundial que publicamos cada semana. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.